da una tasa de letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 2.31%. Gobierno porteño. Aquí ustedes pueden ver, como mostramos siempre, el número de casos de cada uno de los días de toda la serie, desde el inicio de la pandemia, y se puede ver con bastante claridad que luego del gran pico que tuvimos allá por fines de mayo, hemos tenido un descenso muy prolongado y muy profundo, y luego, como dijimos el último jueves, estamos entre 200 y 230 casos, subiendo y bajando el promedio de casos diarios. Eso se ve muy bien en esta curva, pueden verlo, este es el promedio móvil de los últimos 7 días, es el mismo dato que la curva anterior, pero tomando los promedios de cada día y los 6 días previos para poder nivelar picos y valles de la semana, y como pueden ver, estamos navegando valores en alrededor de 200 casos por día de promedio desde hace ya 3 o 4 semanas. Aquí ustedes pueden ver cada una de las barras, es la cantidad de personas que se han enfermado en cada década de la vida, empezando por la primera barra, que es de 0 a 9 años, y se puede ver con claridad la misma patente que siempre, ¿no? Que la enorme mayoría de las personas que se contagian son menores de 60 años, sobre todo entre 20 y 59 años está el grupo que más se ha enfermado y que más se enferma. Sin embargo, cuando uno ve la curva verde, que es la letalidad específica, es decir, la cantidad de personas que fallecen en cada una de las décadas de la vida, sobre la cantidad de personas que se enferman en cada una esa misma década de la vida, se ve con toda claridad que a partir de los 50 empieza, pero sobre todo de los 60, empieza a aumentar rápidamente la curva de letalidad, teniendo valores de 4.68% en personas de 60 a 69 y ascendiendo a 12% en 70 a 79 y alcanzando valores de 26% de letalidad específica en personas mayores de 80 años. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, vamos a hacer el informe de los testeos y el seguimiento de contactos estrechos. En total se han testeado en la ciudad 6.784.316 personas. Eso representa un 64% a los residentes de la ciudad de Buenos Aires. La tasa de positividad subió con respecto a la tasa anterior, está en un 3.5%. Por eso seguimos estimulando toda la política de testeo, toda aquella persona asintomática, aunque ya hay circulación de otros virus, sugerimos que se acerque a todos nuestros centros de testeo y se realice el test correspondiente para el correspondiente aislamiento y de ahí en más el seguimiento de todos sus contactos estrechos. Y hablando de eso, están en seguimiento actualmente 4.460 personas y en total hemos seguido en la ciudad a 926.093 personas con contactos estrechos. En relación a la distribución de los testeos, se han realizado 6.784.316 test, de los cuales 750.253 se realizaron en las unidades febriles de urgencia, que acá recomendamos que se acerquen todos los personas asintomáticas que tienen el respaldo del hospital para hacer algún test complementario si es necesario. En los dispositivos detectar se han realizado 1.133.279 test y en los centros de testeo 2.696.730 test. Continuamos con el informe de vacunas con Fernán. Gracias, Gabriel. Hasta el día de hoy aplicamos 5.289.918 dosis de vacuna, lo que significa que hemos aplicado el 95% de todo el gobierno nacional. Cuando uno evalúa cuáles fueron para inicio de esquema, es decir, la primera dosis, y cuáles fueron para completar esquema, es decir, la segunda dosis, encontramos que 2.700.922 porteños ya tiene su primer dosis de la vacuna. Eso representa un número muy alto. El 89% de todos los porteños ya inició sus esquemas de vacunación. Y de ellos 2.428.219, es decir, el 79% de todos los porteños ya tienen el esquema completo. Esos son valores, cuando uno lo compara con los países que más han vacunado, son verdaderamente valores extremadamente altos.
También avanzamos con las 2 campañas que se han agregado en las últimas semanas. Por un lado, recuerdan la dosis adicional, es esa dosis o tercera dosis que se le da a personas que han recibido 2 dosis previas de cualquier vacuna y tienen alguna enfermedad de inmunocompromiso severo, o aquellas personas que han recibido 2 dosis de Sinopharm y tienen más de 50 o más años. A eso lo llamamos dosis adicional. Ya hemos vacunado 94.800 personas en esa condición. Y luego iniciamos lo que serían los refuerzos, ¿no? Una vez completados los esquemas originales, dando un esquema de refuerzo que se da a todas las personas que tengan 6 o más meses desde la última dosis, es decir, de la segunda dosis o su última dosis. Por eso es muy importante ver bien las fechas de cuándo se dieron la segunda dosis, porque es a partir del 6º mes de la última dosis. En esa condición, al día de hoy, tenemos sobre todo muchos trabajadores de la salud y personas con 80 o más años, a los cuales los estamos invitando a vacunar diariamente. Hemos vacunado hasta el día de hoy 65.777 personas en esa condición y es lo que vamos a seguir vacunando todos los días próximos y toda la semana que viene. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para dar continuidad al informe, también contarles que estamos vacunando siempre en territorio, en residencias de larga estadía, geriátricos y otras instituciones donde viven personas de manera crónica, como en domicilio aquellas personas que no pueden acercarse a una posta. En las residencias de tercera edad u otras similares hemos aplicado dosis 1 a 19.517 personas y tienen ya el esquema completo 17.812 personas. En domicilios con esquema completo hay 6.292 personas ya a la fecha. Y el esquema que hacemos en barrios, donde trabajamos en conjunto con las áreas programáticas de los hospitales u organizaciones de los barrios, nos acercamos también a vacunar a estos lugares donde a las personas se les hace más difícil de repente llegar a una de las postas grandes que tenemos. Se han aplicado o tenemos personas con esquema completo en un número de 9.148. Acá también es importante contarles que ya en las residencias estamos vacunando tanto con la tercera dosis a las personas que tienen esa indicación, como explicaba recién Fernán, y hemos comenzado recientemente con la dosis de refuerzo, dado que se están cumpliendo recién ahora los 6 meses, así que estas personas también llevar tranquilidad a su familia, sobre todo, que recibimos varias consultas que ya están en plan y los equipos territoriales que tenemos están vacunando y planificando el cronograma para cada una de estas personas que estén en condiciones de recibir esas dosis. Por último, como les decimos siempre, tenemos 2 vías para que nos puedan hacer llegar, si tienen algún tipo de dificultad para poder acceder al turno o a la vacuna finalmente. Lo pueden hacer llamando al 147, donde van a ser orientados, o nos pueden dejar un correo en consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar indicando cuál es la dificultad que se está presentando, dejarnos un teléfono de contacto o 2 y el equipo inmediatamente se pondrá en contacto con ustedes para poder resolver esa dificultad. Les repito, el correo es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Bueno, hoy la consulta, ministro, está vinculada a lo que viene ocurriendo en Europa, los casos que van en ascenso, la ocupación de terapia intensiva y este pronóstico tan preocupante de 700.000 muertes que se habla de aquí por lo menos al mes de marzo en Europa, en distintos países que están atravesando ya situaciones de volver a analizar restricciones o distintos tipos de medidas. En ese sentido, ¿cómo lo están viendo ustedes aquí en Argentina? Por lo menos lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de los vuelos provenientes de Europa. Argentina ya está en una situación que debiera comenzar a analizar este tipo de restricciones preventivas, por ejemplo, a la llegada de vuelos de países europeos. Y la segunda consulta tiene que ver, ministro, con las terceras dosis. Según el monitor de vacunación, se dieron solamente en el país algo así como 1.222.000, o sea, un número bajo todavía de terceras dosis, cuando otros países están avanzando de manera más fluida en la aplicación de terceras dosis. ¿Deberíamos pensar la posibilidad de aplicar terceras dosis de manera más masiva, teniendo en cuenta la amenaza de esta posible tercera ola aquí en nuestro país? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Hiciste una pregunta bastante
larga para contestar, voy a intentar resumirlo lo más posible. Primer cuestión es, naturalmente, cuando la enfermedad, la pandemia iniciaba, y sobre todo las primeras olas, donde todavía no había vacunación, es decir, inmunidad adquirida por la vacuna, había una proyección bastante similar de lo que ocurría en Europa y luego ocurría en el continente americano. Esa realidad ya no se puede trasplantar o trasladar de manera tan lineal en estas circunstancias porque han cambiado los contextos epidemiológicos, con lo cual hay que tener mucho cuidado, hay que interpretar y mirar bien lo que pasa en Europa para poder comprender la realidad. Por supuesto, una realidad de un continente que, digamos, tiene algunas dificultades para completar su protección inmune, ahora voy a explicar un poquito eso, con lo que potencialmente pudiera pasar en el continente americano, particularmente en la Argentina o particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, un poco para explicarle a las personas. Hay dos grandes instrumentos que hoy tenemos para evitar tener olas de gran magnitud y sobre todo, más allá del número de casos graves y mortales, que es lo primero que queremos evitar para no volver a vivir lo que ya hemos vivido, ¿no? Y allí tenemos dos grandes cuestiones. Por un lado, la inmunidad, es decir, la protección de las personas en términos de su inmunidad, y por el otro lado, la protección de las personas en términos de sus cuidados, que básicamente hoy lo que estamos recomendando como un cuidado residual es llevar todo lo que podamos al espacio abierto y en el espacio cerrado ventilarlo lo más posible y uso permanente de barbijo. Esas son un poco las formas de protección. Entonces, de un lado la protección, del otro lado la protección inmune. En cuanto a la protección inmune, ya hoy sabemos que tenemos naturalmente la protección natural dado por las personas que ya se han enfermado, que es una protección bien consistente, sólida y bastante perdurabilidad, sobre todo cuando se combina con la vacunación, y la protección dada por la vacuna. Y allí dentro de la protección dada por la vacuna hay dos variables que son importantes. No solamente la tasa de vacunación de las personas, sino también el grado de antigüedad de la segunda dosis, ¿no es cierto? Es decir, si tienen más o menos de 6 meses. Entonces, poniendo un poco todo esto junto, la protección de los ciudadanos porteños, para hablar particularmente de la ciudad, se da en una combinación de una tasa de vacunación muy alta, como yo les mostré. Prácticamente estamos llegando al 80% de los porteños con 2 dosis y casi el 90% de los porteños con 1 dosis. Eso es un valor muy, muy alto. Y una campaña de vacunación que aún no ha cumplido tiempos de vencimiento significativos, si bien hay un grupo que ya lo ha cumplido y es el que estamos vacunando en este momento. Entonces, en términos genéricos, la protección inmune de la Ciudad de Buenos Aires es significativa y de hecho lo hemos corroborado, hemos terminado un corte recientemente, que lo hemos comunicado ya, del grado de seroprevalencia, es decir, de la cantidad de anticuerpos que tienen las personas en la ciudad, y encontramos que el 90% de los porteños tiene anticuerpos presentes, no solamente ha sido vacunado, sino que tiene anticuerpos presentes. Es una protección muy, muy alta. ¿Eso evita que existan contagios y enfermos? No. Lo que sobre todo evita ese grado de vacunación es que los contagios y los enfermos sean situaciones clínicas mucho menos relevantes, mucho más asintomáticas u oligosintomáticas y por lo tanto no genere tanto daño social. Entonces, un poco para resumirte hoy Europa tiene dificultades con su grado de inmunidad porque tiene una campaña de vacunación muy precoz que ha cumplido el periodo de 6 meses en algunos países. Tienen un grupo de personas que no se han vacunado, con lo cual sus tasas de vacunaciones les ha costado sobrepasar el valor de 65 o 70% de la población con doble dosis. Y han descendido los cuidados del uso del barbijo y sobre todo están entrando en un periodo de mucho más frío, invernal, que lleva a las personas en los lugares cerrados mal ventilados. Así que yo creo que el día de hoy la comparación no es lineal, no es exacta como era al principio, pero por supuesto esto no quiere decir que no debamos prepararnos y protegernos para seguir avanzando nosotros con la campaña de vacunación, seguir reactualizando los esquemas de vacunación de todas aquellas personas que hayan cumplido 6 meses, insistir en el pequeño grupo de porteños que aún no se ha vacunado y prepararnos para llegar al otoño próximo con una realidad de la protección inmune de nuestra comunidad que sea diferente a lo que está viviendo hoy Europa en su otoño.
La circulación viral hoy se da en todo el territorio argentino, en la ciudad y en el mundo. A mí me parece que ya al día de hoy no es momento de evitar circulación viral, sino tomar las protecciones del caso. Y esto es que las personas que vengan a la Argentina tengan las protecciones inmunes que tenemos nosotros aquí, que es doble dosis de vacunación en un periodo de los últimos 6 meses, y seguir cuidándonos y progresando con la campaña de vacunación. No me parece que otras medidas al día de hoy sean necesarias. Buen día, ministro. Agustina Girón para el Canal de la Ciudad. Mi pregunta tiene que ver con las internaciones en terapia. Tengo entendido que han aumentado un poco, leve, pero han aumentado. De hecho, le quiero pedir los números que tengan en ese sentido. ¿A qué obedece esto y si puede haber una tendencia en alza teniendo en cuenta la situación sanitaria o que se está viviendo en el momento? Gracias, Agustina. No, nosotros no tenemos un aumento significativo de la ocupación de las camas de terapia intensiva por pacientes con esta enfermedad. Para que vos tengas los números del subsector público, el subsector público tiene al día de hoy 14 camas ocupadas del total de las 600 camas que habíamos preparado para atender pacientes con enfermedad de COVID grave. Al día de hoy tenemos 14 camas ocupadas, de las cuales 6 personas están usando ventilación mecánica, es decir, que son números verdaderamente muy pequeños. Buenos días, ministro. Soy Marcos Cruz, de la 990. Quería consultarle, según los datos abiertos del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, hay una población estimada de 2,1 millones de personas que tienen entre 18 y 39 años que aún no han elegido vacunarse. Usted hace instantes dijo que con la primera dosis hay un 90% de los porteños y con la segunda dosis un 79%. ¿Qué se va a hacer desde el Ministerio de Salud porteño para convocar a esa gente que todavía no ha sido inoculada como para que se acerquen a recibir tanto la primera y la segunda dosis en base a lo que se viene, ¿no? Que estamos viviendo con respecto a lo que está pasando en Europa? Gracias. Gracias, Marcos. Bueno, es un tema muy importante, ¿no?, el que traes vos al debate. Primero lo que tengo que decir es que el ciudadano porteño es un ciudadano que ha aceptado de manera categórica, mayoritaria, la campaña de vacunación, ¿no? Nosotros tenemos datos que el 95% de los porteños tienen voluntad de vacunarse. De hecho, como decíamos hace un rato, ya casi el 90% ya efectivamente se aplicó su primer dosis. Así que los movimientos antivacunas en la Ciudad de Buenos Aires son verdaderamente pequeños. Ahora, como bien decís vos, nosotros tenemos algunos grupos de personas que han dado un primer paso y no lo han completado. Un primer grupo de personas son aquellas que se empadronaron con voluntad de vacunarse y no han aceptado 4 o 5 invitaciones a tomar un turno. Entonces estamos llamándolos a ellos, preguntarles por qué no han tomado el turno, por qué no lo han aceptado, invitándolos a vacunarse con su primer dosis. Tenemos algún grupo pequeño que han recibido su primer dosis, los hemos invitado a darse la segunda y no se la han dado. Estamos también llamándolos a ellos y tenemos un tercer grupo que le aplica ya una tercera dosis o un refuerzo, lo hemos invitado y todavía no se han vacunado. Pero, tenemos un grupo de call center del Ministerio de Salud que está permanentemente llamando, invitando, explicando. A veces son personas que ya se habían vacunado en otra jurisdicción o en otro país, entonces los registramos bien. A veces son errores de carga de datos y muchas otras veces son personas que las invitamos y toman el turno. Y esa tarea la vamos a seguir haciendo permanentemente. Pero cuando vos mirás los números de la ciudad, el grupo que no se ha vacunado es extremadamente pequeño. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es avanzar críticamente con la vacunación del refuerzo de todos los trabajadores de la salud y mayores de 80 años que tienen la voluntad de vacunarse y que ya están en condiciones de hacerlo. Ministro, funcionarios, un buen día para los tres. Jean Libares para Multivisión Federal. Ministro, 2 consultitas breves. Yo creo que lo más importante sobre este repunte de casos que se está dando, no solo en la ciudad, sino también en todo el país, porque queda evidenciado en los casos que publicó Nación ayer, y además también consultarle porque, primero, sobre esta pregunta que recién le hacía sobre este esquema es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede charlar usted con sus colegas, con los otros ministros de los otros distritos, sobre que van a llegar las fiestas y demás, sobre este repunte de casos, si se pueda tomar alguna medida o no? Y además, por otro lado, ayer el Ministerio de Salud de la Nación emite una alerta por un brote de sarampión en la región, no solo en la Argentina, sino también en los países aledaños. ¿Qué puede contarnos sobre el sarampión en la ciudad y qué medidas se pueden tomar justamente ante esto? Muchas gracias.
No, gracias a vos, Jan. Primero, casos de sarampión no tenemos detectados, pero de todas maneras sí sabemos que las tasas de vacunación han descendido a lo largo de toda la pandemia y estamos trabajando intensamente en un plan de recuperación de los esquemas de vacunación habituales. Eso lo estamos haciendo no solamente intensificando el plan de vacunación escolar, sino trabajando, ampliando la oferta y el llamado a la vacunación en todos los centros de atención primaria de la Ciudad de Buenos Aires e intensificando la comunicación a través de los efectores de vacunación habituales de la Seguridad Social y de los sistemas privados. Pero bueno, ese es un tema que nosotros tenemos que anticiparnos y avanzar con la vacunación y recuperar esos esquemas vacunatorios. Luego, hay que tener, siempre en esta enfermedad hay que tener la prudencia de no hacer una proyección con un día, ¿no? Hemos tenido un fin de semana largo, el día martes se han testeado muchas personas, el día miércoles han dado un número positivo mayor a lo que venían dando. Hay que esperar un poco la tendencia de varios días para saber en qué condición estamos. Pero lo que sí es importante decir también es que, dado el grado de vacunación que tenemos, la enorme mayoría de los positivos que tenemos en la ciudad son positivos leves, oligosintomáticos, es decir, con pequeños síntomas o sin síntomas, y eso es muy importante. La mayoría de los enfermos que tienen cierta gravedad son del grupo de personas que habían decidido no vacunarse, ¿no? Muchas gracias.